Nunca pensé que la vida pudiera ponerme en una situación así. Siempre he confiado demasiado en las personas, creyendo que todos tenían un mínimo de decencia, incluso en medio del caos de Madrid. Pero aquella mañana me di cuenta de que estaba equivocado. Me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, y al abrir WhatsApp entendí de inmediato. Mensajes de ella aparecían en la pantalla, risas, emojis y esas indirectas que me atravesaban como cuchillos. Clara, mi ex, creyendo que todavía me importaban sus provocaciones. Mientras tomaba café en la terraza de mi piso en Malasaña, observaba las calles llenas de gente y sentía un vacío imposible de llenar. Fue entonces cuando pensé en Alejandro, mi jefe. Siempre había tenido un ojo clínico para detectar cuando alguien estaba al borde de perder el control, y de alguna manera, en mi cabeza apareció su voz con una idea que parecía peligrosa, pero irresistible. Antes de seguir, si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Cada giro va a ponerte los pelos de punta. En la oficina todo parecía normal. Luces fluorescentes, el sonido de los teclados, el olor del café industrial. Pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Clara había salido de mi vida de manera abrupta, y ahora descubría que no era solo el dolor del final. Había traición, mentira y una humillación que nadie merece. Alejandro lo notó desde la primera reunión. Siempre fue directo, nunca cruel, pero su mirada penetrante parecía decirlo todo. «Veo que algo te molesta», me dijo con esa sonrisa enigmática. No hizo falta que respondiera. Él ya sabía. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de observación y estrategia. Yo, metódico como siempre, empecé a planear cuidadosamente cada movimiento, cada correo enviado, cada reunión pactada, cada mensaje de WhatsApp que intercambiaba con Clara, era pensado para sacar ventaja sin que ella se diera cuenta. Alejandro me enseñaba a usar la información como un arma, a girar cada debilidad de Clara en su contra. Era casi como ver una película donde yo era el protagonista y la antagonista ni siquiera sospechaba del guión que estaba tomando forma. Una tarde, mientras revisaba su Instagram por enésima vez, vi una foto que me hizo apretar los puños sin que nadie me viera. Ella estaba en una terraza con alguien que conocía de vista, sonriendo como si nada hubiera pasado entre nosotros. Fue ese instante cuando supe que no podía quedarme en el papel de víctima. La idea de Alejandro empezaba a cobrar sentido. No se trataba de venganza irracional, sino de justicia y estrategia. Cuando salí de la oficina, el cielo estaba teñido de naranja y gris. Madrid parecía cómplice de mis pensamientos oscuros, y cada paso que daba hacia el metro era una mezcla de nervios y determinación. Sabía que el primer movimiento decisivo estaba cerca, y que Clara jamás sospecharía que la tormenta que se avecinaba llevaba mi nombre. Y justo cuando pensé que podía controlar la situación, recibí un mensaje que cambió todo. «Tenemos que hablar, ahora». Provenía de alguien que creía que estaba fuera de mi vida para siempre. El mensaje apareció en mi pantalla como un disparo directo al corazón. «Tenemos que hablar, ahora». Por un instante dudé. Era Clara, claro. Pero no podía reaccionar como antes, no después de todo lo que había descubierto. Mientras caminaba por la Gran Vía, sentí que cada paso resonaba en mi cabeza. El bullicio de la ciudad se mezclaba con el caos interno que sentía. No podía permitirme mostrar debilidad. Decidí responder con cautela, como Alejandro me había enseñado. «Dime dónde y cuándo». Nada más. Ni un emoji, ni un signo de emoción. La conversación tenía que mantenerse bajo control. Cualquier exceso de confianza podía arruinar la estrategia que estaba tomando forma. Mientras escribía, recordé las palabras de mi jefe. No se trata de herirla. Se trata de reconstruirte a ti mismo y dejar que la verdad haga el resto. Al llegar al lugar que ella propuso, un café pequeño en Chueca, sentí un nudo en el estómago. Ella ya estaba allí, sentada en la terraza, mirando su móvil con esa indiferencia que me había vuelto loco en el pasado. Me levanté, respiré hondo y me acerqué. El primer contacto visual fue un choque. Su sonrisa falsa intentaba ocultar algo, pero sus ojos delataban nerviosismo. «Hola», dije, intentando sonar neutral. «Hola», respondió ella, con esa voz que conocía demasiado bien, dulce pero cargada de tensión. La conversación comenzó ligera, como si fueran recuerdos casuales, pero cada palabra estaba cargada de subtexto. Clara no sabía que cada frase suya estaba siendo cuidadosamente registrada por mí.
Cada gesto, cada mirada, cada pequeño tic, se convertía en pieza de un rompecabezas que Alejandro y yo estábamos armando. En un momento, mientras hablaba de un proyecto laboral que involucraba a un amigo mío, ella mencionó casualmente algo que me hizo fruncir el ceño. Un comentario sobre una reunión secreta, sobre decisiones que me afectaban directamente y que yo desconocía por completo. Allí estaba el primer indicio de vulnerabilidad. Sonreí ligeramente, como si nada, pero por dentro, mi mente corría a 1000 por hora. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir cada movimiento y cada giro de esta trama intensa, no olvides suscribirte ahora mismo. Cada capítulo revela secretos que nunca imaginaste, y créeme, lo que está por venir va a ser aún más impactante. Clara, confiada, continuó hablando de su vida, de sus nuevas relaciones, de cómo todo parecía irle bien. Yo escuchaba y registraba, absorbiendo información que más adelante sería clave. Pero algo en su actitud me hizo sospechar. Había miedo escondido detrás de esa seguridad fingida. Y ahí supe que el juego apenas empezaba. Cuando nos despedimos, con un hasta luego aparentemente inocente, sentí que algo estaba cambiando. No era solo que yo estaba tomando control de la situación. Ella comenzaba a sentir que yo ya no era el mismo, que había alguien detrás de la fachada de aquel chico ingenuo que una vez amó. Caminando hacia el metro, revisé mi móvil y vi un mensaje nuevo. Un correo electrónico de Alejandro con un archivo adjunto titulado Plan Clara. Sentí un escalofrío, una mezcla de anticipación y temor. Lo abrí y descubrí información que ni siquiera imaginaba que él tuviera. Fotos, conversaciones antiguas, pequeños secretos que podían cambiarlo todo. Y justo cuando pensaba que había entendido la magnitud del juego, un nombre apareció en el archivo que jamás esperaba ver. Alguien de mi pasado, conectado directamente con Clara y con planes que amenazaban con arruinar todo. Abrí el archivo con manos temblorosas, casi como si tocarlo pudiera cambiar mi destino. Allí estaba todo. Fotos, conversaciones privadas, notas que Clara nunca imaginó que alguien más vería. Pero lo que realmente me hizo detener la respiración fue el nombre que apareció en varias entradas. Javier. Javier, un antiguo compañero de universidad, alguien que pensé desaparecido de mi vida. Ahora estaba conectado con Clara de una forma que yo no comprendía del todo. Mientras caminaba por el retiro, tratando de procesar la información, recordaba cada momento con Javier. Su sonrisa falsa, las bromas que siempre terminaban con un doble sentido, y cómo de alguna manera siempre parecía aparecer cuando menos lo esperabas. Mi corazón se aceleró, pero ya no era por miedo, era por anticipación. Alejandro siempre decía que el conocimiento es poder, y ahora, más que nunca, sentía que tenía una ventaja letal. Llegué a la oficina y me senté frente al ordenador, revisando cada documento con atención quirúrgica, cada mensaje de WhatsApp, cada foto, cada encuentro casual que Clara y Javier habían tenido. Todo estaba allí, en evidencia. Podía ver cómo ella confiaba ciegamente en él, sin sospechar que alguien estaba observando cada movimiento. Sonreí de manera sutil. Era el momento de empezar a mover las piezas. Mientras revisaba los mensajes, un nuevo correo apareció. Reunión importante. Alejandro. Mi jefe siempre sabía cuándo intervenir, cuándo guiarme y cuándo dejar que yo aprendiera solo. Entré en su oficina y lo encontré detrás de su escritorio, como siempre, con esa calma que escondía un ingenio letal. «Ve que ya descubriste algo interesante», dijo, señalando mi pantalla. «Sí, Javier. No lo esperaba. Eso es bueno. El pasado siempre deja pistas. Y ahora, el presente nos da la oportunidad de cambiarlo todo», respondió con una sonrisa que no necesitaba traducción. Significaba que mi venganza no solo estaba en marcha, sino que sería impecable. El día pasó entre reuniones y llamadas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada paso que daba era calculado. Cada movimiento de Clara y Javier podía ser anticipado gracias a la información que Alejandro había reunido para mí. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control absoluto. Por la tarde, recibí un mensaje de Clara. «¿Nos vemos? Es importante». Mi pulso se aceleró, pero ya no de la manera antigua. Esta vez era emoción, mezcla de adrenalina y estrategia. Sabía que cada encuentro era una oportunidad, que cada conversación podía ser usada a mi favor sin que ella sospechara nada. Antes de salir, revisé Instagram y vi una historia de Clara junto a Javier, sonriendo.
despreocupados, sin saber que yo ya conocía cada detalle, cada mentira que se ocultaba detrás de esas sonrisas. Fue entonces cuando entendí que la venganza no era solo un acto de justicia, era un arte, un juego donde la paciencia y la astucia eran mis mejores aliados. Si estás disfrutando de la historia y quieres ver cómo cada movimiento que hago afecta directamente a Clara y Javier, no olvides suscribirte ahora. Cada capítulo revela secretos y estrategias que te dejarán sin aliento. Cuando llegué al café donde Clara había citado, algo extraño ocurrió. Javier estaba allí, pero no solo eso. Parecía conocer mi presencia incluso antes de que yo hablara. Esa mirada entre él y Clara me hizo entender que el juego que pensaba controlar tenía más variables de las que imaginaba. Al entrar en el café, sentí una mezcla de anticipación y alerta. Javier estaba allí, con esa postura arrogante que siempre me había irritado. Clara lo miraba con la misma confianza que yo recordaba de nuestra relación pasada, sin darse cuenta de que yo ya no era el mismo. El ambiente estaba cargado, y cada segundo parecía prolongarse más de lo normal. Me senté frente a ellos, intentando mantener la calma. «Hola», dije con voz neutra, mientras ellos intercambiaban una mirada rápida, cómplice pero nerviosa. Era obvio que no habían esperado que apareciera tan seguro de mí mismo. Clara intentó sonreír, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Javier, por otro lado, parecía medir cada palabra, cada gesto mío, evaluando la situación. La conversación comenzó de manera trivial, como si fuera un encuentro casual, pero pronto se volvió un juego de tensión silenciosa. Cada frase tenía doble sentido. Cada comentario podía ser una trampa. Yo los escuchaba, y mientras ellos hablaban, mi mente procesaba cada detalle. Los movimientos de sus manos, la dirección de sus miradas, incluso el tono de voz. Alejandro siempre me había enseñado que en los pequeños detalles se encontraba la vulnerabilidad. En un momento, Clara mencionó un viaje de trabajo que iba a hacer con Javier la próxima semana. Esa información no solo era útil, era perfecta para planear el siguiente paso. Sin que ellos lo notaran, envié un mensaje rápido a Alejandro. Información sobre viaje confirmada. «¿Preparando estrategia?», él respondió casi instantáneamente con un simple emoji de aprobación. Fue un recordatorio de que no estaba solo en esto, que cada movimiento que hacía tenía respaldo. Mientras continuaba la conversación, sentí que la tensión aumentaba. Javier intentaba intimidarme con comentarios sutiles sobre proyectos compartidos, pero yo respondía con calma y precisión, sin mostrar emociones. Clara notaba el cambio en mí. Podía sentirlo en su lenguaje corporal. Por primera vez no era ella quien tenía el control. Si estás disfrutando de esta historia y quieres ver cómo cada acción, cada mensaje y cada encuentro cambia el rumbo de la venganza, recuerda suscribirte para no perder detalle. Lo que está por venir no es solo intenso, sino impredecible. Justo cuando pensé que la reunión terminaría sin sobresaltos, Javier hizo un comentario que cruzaba la línea. Mencionó una reunión secreta que yo no debía conocer. Un proyecto donde él y Clara habían planeado algo que me afectaba directamente. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. Sonreí levemente, como si nada, pero por dentro la adrenalina corría a 1000. Salí del café con la sensación de que algo grande estaba por suceder. La ciudad de Madrid seguía su ritmo frenético, ajena a la guerra silenciosa que se libraba entre nosotros. Caminando hacia el metro, revisé mi móvil y vi un mensaje nuevo de Alejandro. «Prepárate. Mañana empieza la fase decisiva». Y justo en ese momento, recibí una notificación de WhatsApp de un número desconocido. Una foto que me heló la sangre. Era Clara, pero no estaba sola. Algo o alguien estaba involucrado que ni siquiera había considerado. Al día siguiente, Madrid despertaba con su caos habitual. Bocinas, gente corriendo hacia el trabajo y el olor del café recién hecho que se filtraba por las calles. Pero para mí, todo eso era un fondo irrelevante. Mi mente estaba enfocada únicamente en el plan. Alejandro me había enviado instrucciones precisas la noche anterior, detallando cada paso, cada pequeña acción que debía ejecutar para que Clara y Javier comenzaran a sentirse vulnerables sin darse cuenta. Primero, revisé todas las conversaciones anteriores, fotografías y mensajes que había recopilado. Cada detalle contaba. Mientras lo hacía, pensé en cómo había cambiado desde que todo empezó. Ya no era el chico ingenuo que confiaba ciegamente. Ahora era meticuloso, estratégico y calculador. Cada decisión que tomaba buscaba un objetivo claro: exponer la verdad y recuperar el control sobre mi vida. Durante la mañana, recibí un mensaje de Clara.
¿Podemos hablar? Es urgente. Mi corazón no saltó como antes. Esta vez sentí emoción y anticipación. Respondí con calma, proponiendo un lugar que Alejandro había sugerido estratégicamente. Un café tranquilo en el barrio de Lavapiés, donde podría observar sin ser observado y controlar la situación. Mientras caminaba hacia allí, repasaba mentalmente los pasos. Alejandro siempre decía: la paciencia es tu mejor aliada. Cada movimiento debe estar calculado. Nunca muestres miedo ni urgencia. Me repetí esas palabras como un mantra, preparándome para la reunión. Al llegar, los vi. Clara y Javier. Clara parecía nerviosa, como si ya empezara a sospechar que algo había cambiado. Javier, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero había tensión en sus hombros. Me senté y saludé con calma. «Hola», dije midiendo cada palabra. «Hola, tenemos que hablar de algo serio», respondió Clara, con esa mezcla de ansiedad y confianza que siempre me había confundido. La conversación empezó aparentemente trivial. Preguntas sobre trabajo, proyectos comunes, reuniones futuras. Pero yo estaba atento a cada palabra, cada gesto, cada silencio. Mis ojos seguían cada movimiento de Javier, buscando cualquier señal de miedo o debilidad. Cada comentario de Clara era registrado, pensando en cómo usarlo más adelante. Si te está atrapando la historia y quieres ver cómo cada movimiento afecta directamente a Clara y Javier, no olvides suscribirte para seguir cada giro inesperado. Lo que viene cambiará todo para ellos. Justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, Clara hizo un comentario que me congeló. Mencionó un viaje de trabajo que haría con Javier a Barcelona, una reunión clave para su proyecto. Una oportunidad perfecta. Mi mente empezó a trazar los pasos siguientes, cómo manipular esa información a mi favor sin que ellos lo sospecharan. Salimos del café, y mientras caminaba hacia el metro, sentí que algo estaba cambiando. Clara y Javier ya no tenían el control. Yo había empezado a mover las piezas, y cada acción estaba diseñada para exponer sus secretos sin que se dieran cuenta. Pero justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, recibí un mensaje que hizo que todo el plan cambiara de golpe. Una foto de Javier con alguien inesperado, un aliado que yo no había considerado. Abrí el mensaje y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. La foto mostraba a Javier en una cafetería de Lavapiés, con alguien que yo conocía bien. Raúl, un antiguo colega del trabajo que siempre había tenido cierta influencia en los proyectos importantes de la empresa. La imagen lo decía todo: conspiración, complicidad y secretos que jamás esperaba encontrar. Caminando por las calles de Madrid, cada paso parecía más pesado que el anterior. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora, evaluando la información, analizando posibilidades. Alejandro me había preparado para esto. Nunca subestimar a los enemigos, ni siquiera a los inesperados. El juego ahora tenía más piezas de las que inicialmente había considerado, y eso solo hacía que la victoria fuese aún más dulce si lograba manipular todo correctamente. Llegué a la oficina con una determinación nueva. Revisé nuevamente todos los archivos, los mensajes, las fotos, incluso las conversaciones de WhatsApp que había logrado guardar discretamente. Cada pequeño detalle era una herramienta, cada gesto, una oportunidad. Comencé a planear cómo usar la alianza entre Javier y Raúl, para que su confianza mutua se volviera su debilidad. Por la tarde, recibí un mensaje de Clara. Necesitamos vernos antes del viaje a Barcelona. Es importante. Mi corazón ya no latía con miedo, sino con anticipación y emoción. Respetando las instrucciones de Alejandro, respondí de manera neutral. Dime dónde y cuándo. No debía mostrar ni entusiasmo ni nervios. Debía parecer siempre en control, como un jugador que conoce cada movimiento de sus oponentes. Mientras caminaba hacia el café donde habíamos citado, revisaba mentalmente cada conversación anterior, cada interacción, cada gesto de ellos que había guardado en mi memoria. Alejandro siempre decía: el poder está en los detalles que ellos creen insignificantes. Y tenía razón. Cada mirada de Clara, cada comentario de Javier, todo era información que podría usar más adelante para exponerlos y controlarlos sin que se dieran cuenta. Al llegar, los vi. Clara parecía más nerviosa que antes, como si intuyera que algo estaba cambiando. Javier, con su arrogancia habitual, parecía intentar mantener la compostura, pero su mirada revelaba incertidumbre. Me senté frente a ellos,
y mientras intercambiábamos saludos superficiales, yo ya estaba calculando el primer movimiento de la fase decisiva. Si estás disfrutando la historia y quieres seguir cada paso de esta venganza calculada, suscríbete para no perder detalle. Cada capítulo revela secretos y estrategias que harán que la tensión crezca de manera implacable. La conversación empezó de manera cotidiana, pero rápidamente se tornó estratégica. Javier mencionó detalles de la reunión en Barcelona, mostrando su confianza en Raúl y subestimando mi conocimiento. Sonreí levemente, registrando cada palabra, cada gesto, cada silencio, cada frase de Clara también estaba siendo analizada. Podía ver la primera grieta en su fachada de seguridad. Cuando creía que todo estaba bajo control, un mensaje inesperado llegó a mi móvil. Un archivo de Raúl que detallaba un plan secreto que involucraba a Clara y Javier directamente, algo que podría destruirlos por completo si yo lo manejaba con cuidado. Y justo en ese instante, Clara levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Yo ya no era el chico ingenuo de antes, y ellos estaban a punto de descubrirlo. Desde el momento en que Clara levantó la mirada y nos encontramos, supe que nada volvería a ser igual. Esa pequeña chispa de duda en sus ojos era todo lo que necesitaba. Caminando por las calles del barrio de Lavapiés, sentí la adrenalina recorrer cada fibra de mi cuerpo. Madrid nunca había parecido tan silenciosa a mi alrededor, como si toda la ciudad contuviera el aliento, esperando lo que sucedería a continuación. En la oficina, revisé nuevamente todos los archivos, los mensajes y las fotos. Cada pequeño detalle de sus vidas estaba allí, a mi disposición, pero debía ser paciente. Alejandro me había enseñado que la prisa arruina hasta los planes mejor elaborados. Debía esperar el momento perfecto para mover la primera pieza que haría tambalear su confianza y desatar la primera grieta en su fachada de seguridad. Por la tarde, Clara me envió un mensaje. Necesitamos hablar antes del viaje a Barcelona. Sabía que intentaba controlar la situación, pero esta vez no sería yo quien se dejara manipular. Respondí con calma. Claro, dime dónde y cuándo. Cada palabra era medida, cada silencio calculado. Era un juego donde yo tenía la ventaja de la información y la estrategia. Llegué al café y los encontré a ambos, Clara con esa mezcla de ansiedad y prepotencia, Javier intentando mantener la compostura, pero su mirada traicionaba un hilo de nerviosismo. Me senté frente a ellos y la conversación comenzó aparentemente normal. Pero yo estaba atento a cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Cada frase que decían se transformaba en una herramienta para el plan que Alejandro y yo habíamos diseñado. Si esta historia te tiene atrapado y quieres seguir viendo cómo cada acción cambia el destino de Clara y Javier, recuerda suscribirte para no perder detalle. Cada capítulo revela secretos y giros que te dejarán sin aliento. Durante la conversación, Javier mencionó detalles de la reunión en Barcelona, mostrando su confianza en Raúl y subestimando mi conocimiento. Yo sonreí ligeramente, manteniendo la calma mientras procesaba cada detalle. Clara, a su lado, parecía notar el cambio en mí. Por primera vez, yo tenía el control de la situación. Cuando creía que todo estaba bajo control, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Un archivo de Raúl que revelaba un plan secreto que implicaba directamente a Clara y Javier. Esto no solo confirmaba mis sospechas, sino que abría la puerta para que la primera fase de la estrategia comenzara a dar resultados. Al salir del café, caminaba con una mezcla de satisfacción y tensión. Sabía que el primer movimiento importante estaba cerca, y que Clara y Javier pronto comenzarían a sentir que el juego había cambiado. Madrid parecía observarme, como si la ciudad misma supiera que algo grande estaba por suceder. Pero justo cuando pensaba que todo estaba controlado, recibí un nuevo mensaje anónimo. Una foto que mostraba algo que ni Alejandro ni yo habíamos previsto. Alguien estaba interfiriendo en nuestro plan, y esa persona podía arruinarlo todo si no actuaba rápido. El día amaneció gris y húmedo en Madrid, pero para mí era un día de oportunidades. Cada mensaje, cada fotografía y cada conversación que había recopilado empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. El plan de Alejandro y mío estaba entrando en su fase más delicada. La primera consecuencia visible para Clara y Javier. Al llegar a la oficina, revisé los correos y los mensajes de WhatsApp una vez más. Todo debía estar perfecto. Cada detalle contaba, y cualquier error podía arruinar meses de estrategia.
La foto anónima que había recibido el día anterior seguía latiendo en mi mente. Alguien externo podía intervenir, y necesitaba anticiparme a eso. Por la mañana, Clara me escribió: «Tenemos que vernos antes del viaje, es urgente». Respondí con calma, como siempre, asegurándome de no mostrar emoción. «Dime hora y lugar». Cada encuentro con ellos era una oportunidad de medir su nerviosismo, de plantar pequeñas semillas de duda que crecerían con el tiempo. Cuando llegué al café de lavapiés, noté que algo había cambiado. Clara parecía más nerviosa que antes, y Javier mostraba signos de impaciencia. Sus gestos, aunque sutiles, me hablaban más que cualquier palabra. Me senté frente a ellos y saludé con naturalidad, como si todo fuera parte de un encuentro casual. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir viendo cómo cada movimiento transforma la vida de Clara y Javier, suscríbete ahora para no perder detalle. Cada capítulo revela giros que van más allá de lo que imaginas. La conversación comenzó ligera, sobre trabajo y reuniones futuras, pero yo sabía que era el momento de empezar a sembrar dudas. Cada frase que decía, cada mirada, cada gesto de Clara y Javier era cuidadosamente interpretado. Poco a poco, fui introduciendo comentarios sutiles que sugerían conocimiento de sus secretos, sin revelar que ya lo tenía todo documentado. Al final de la reunión, Javier parecía incómodo. Clara titubeaba, y por primera vez, ambos dudaban de su confianza mutua. Sabía que la estrategia estaba funcionando. Mientras caminaba hacia el metro, revisé el móvil. Un nuevo correo de Alejandro con instrucciones para el siguiente movimiento. Era hora de pasar a la fase crítica. Pero justo cuando creía que todo estaba bajo control, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. La fotografía que contenía me dejó helado. Mostraba a Clara y Javier en una situación comprometida con alguien que nunca había esperado. Esto no solo complicaba el plan, sino que abría un nuevo frente de tensión que podría cambiarlo todo. Madrid parecía cerrar sus calles a mi alrededor, y por primera vez sentí que el juego se volvía imprevisible. Sabía que cada decisión que tomara en las próximas horas marcaría la diferencia entre la victoria y el fracaso, y mientras observaba la ciudad desde el metro, una certeza se impuso en mi mente. La tormenta que había comenzado apenas estaba a punto de desatarse. Ese día Madrid estaba más ruidosa que nunca, pero yo apenas percibía el bullicio. Cada sonido, cada paso en la acera, parecía un recordatorio de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. La información que tenía sobre Clara y Javier ya no era solo poder. Era el detonante de un efecto dominó que empezaba a desmoronar su confianza. Recibí un mensaje de Alejandro. «Hoy es el momento. Todo debe pasar por tus manos primero». La adrenalina recorrió mi cuerpo. No había margen de error. Cada paso que diera debía estar calculado, y cada reacción de ellos era una oportunidad para consolidar el control. Clara me citó en un pequeño restaurante en Malasaña. Al llegar, la vi, inquieta, intentando aparentar seguridad, pero con una mirada que delataba miedo. Javier estaba a su lado, rígido, como si supiera que algo estaba ocurriendo y no supiera cómo enfrentarlo. Me senté y saludé con calma. «Hola», dije, midiendo cada palabra. La conversación empezó ligera, pero pronto se tornó estratégica. Comentarios sobre viajes, reuniones y proyectos fueron apenas la superficie. Yo introducía sutiles referencias a sus secretos, a pequeños errores que habían cometido, sin revelar que yo ya conocía todo. Cada frase mía los hacía reaccionar. Gestos tensos, miradas de duda, silencios incómodos. Era como ver cómo sus cimientos se agrietaban lentamente. Si estás siguiendo esta historia y quieres ver cómo cada acción desencadena consecuencias irreversibles, suscríbete ahora. Los próximos capítulos mostrarán cómo la tensión alcanza su punto máximo y cómo los secretos salen a la luz de forma brutal. Mientras hablaba, noté que Clara estaba cada vez más insegura. Su lenguaje corporal lo decía todo. Manos temblorosas, labios apretados, miradas rápidas hacia Javier buscando apoyo. Javier, por su parte, intentaba mantener su fachada de seguridad, pero no podía ocultar la tensión que recorría su cuello y hombros. En un momento, saqué discretamente mi móvil y revisé un mensaje que Alejandro me había enviado. Un archivo con evidencia adicional sobre su implicación en proyectos secretos y pequeñas traiciones mutuas. Era suficiente para desestabilizarlos por completo, pero debía usarlo con cuidado. Cada movimiento tenía que parecer casual, natural,
como si el destino los hubiera llevado a este punto sin intervención externa. Cuando la comida terminó y nos despedimos, ambos caminaban lado a lado, pero con la sensación de que algo había cambiado. Yo estaba seguro de que ya no podrían confiar el uno en el otro ni en sí mismos. Mientras los veía alejarse, recibí un último mensaje de Alejandro. «Prepárate. Mañana todo explota». Y justo cuando creía que todo estaba bajo control, mi móvil vibró con un mensaje anónimo. Un video que mostraba a Clara y Javier en un momento que ninguno de los dos esperaba que se hiciera público. Algo que podría arruinarlo todo si caía en manos equivocadas. El día amaneció con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Sabía que hoy todo cambiaría, la fase final de la estrategia, el desenlace de meses de planificación y paciencia. Madrid seguía su rutina, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Clara y Javier. Desde primera hora, revisé cada mensaje, cada archivo y cada fotografía. Todo debía estar listo. Alejandro me había dado las últimas instrucciones. El momento era ahora, y cada detalle contaba. Sentí una mezcla de adrenalina y satisfacción. Por primera vez desde que comenzó todo, estaba a punto de tener el control absoluto de la situación. Recibí un mensaje de Clara. ¿Podemos hablar? Es urgente, respondí con calma. Claro, donde tú digas. No podía mostrar emoción. Cada palabra debía ser medida, cada silencio calculado. Esta vez yo ya no era la víctima. Yo era el arquitecto del desenlace. Cuando llegué al lugar de la cita, un pequeño restaurante en Malasaña, los vi. Clara y Javier. Ambos intentaban mantener la compostura, pero sus gestos y miradas lo decían todo. Sabían que algo había cambiado. Me senté frente a ellos y los observé con calma, mientras dentro de mí, cada movimiento estaba calculado al milímetro. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí y quieres asegurarte de no perder detalle del final, suscríbete ahora. Este capítulo revela la caída de los antagonistas y el triunfo del protagonista de una manera que jamás olvidarás. La conversación comenzó con comentarios triviales, pero yo fui introduciendo, de forma sutil, evidencia de sus errores, secretos y traiciones. Cada frase que decía generaba tensión visible, miradas cruzadas, respiraciones agitadas, silencios incómodos. Clara intentaba justificarse, Javier defendía su posición, pero era inútil. Todo lo que habían hecho estaba expuesto, y yo estaba al mando. En un momento, saqué discretamente el vídeo anónimo que había recibido el día anterior. Lo proyecté en mi móvil de manera casual, como si fuese un accidente. Los rostros de Clara y Javier se transformaron al instante. Incredulidad, miedo y desesperación se mezclaban en una expresión que no olvidaré jamás. La evidencia era irrefutable. Sus secretos, sus mentiras, todo quedaba al descubierto ante mis ojos y ante los míos. La caída de ambos fue inevitable. Su reputación se desplomó, su confianza mutua se quebró, y lo que antes creían seguro ahora era un terreno inestable. Yo, por mi parte, me sentí libre, libre de la traición, libre de la humillación, y con la certeza de que había recuperado el control de mi vida. Al salir del restaurante, caminando por las calles de Madrid, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que la tormenta había terminado, que el juego había concluido, pero también que la ciudad y sus calles seguían siendo testigos de cada paso que había dado para llegar hasta aquí. Mientras observaba la ciudad desde la distancia, pensé en Alejandro y en todo lo que habíamos logrado juntos. Esta historia no solo era de venganza, sino de crecimiento, estrategia y, sobre todo, de recuperar el poder sobre mi propia vida. Y aunque Clara y Javier habían caído, la sensación de poder y control dejó una sombra de expectativa. Sabía que, en cualquier momento, el pasado podía intentar regresar. Pero esta vez, yo estaba preparado.